durante el desarrollo de la materia del currículum, lo hemos documentado a través de diversos expertos, incluso nuestras preguntas pues están guiadas a través de teorías y lo que plantean, y hemos podido conocer y analizar diferentes teorías, complicaciones y hasta sus fuentes que se llegan a considerar para el diseño del currículum. Trabajando en equipo junto con la maestra Adriana García, hemos llegado a diversas conclusiones, a perspectivas, declaraciones, y como en cualquier trabajo hemos llegado a dudas. Gracias a la solidaridad de la unidad 095 Talco, hemos podido abrir este espacio de opinión para entrevistar a la maestra Nancy y experta en teoría curricular, y así llegar a responder algunos cuestionamientos. Ya gracias a la presentación se va a encaminar y así conocer más acerca del currículum y enriquecer nuestra experiencia y desempeño como estudiante. Muchas gracias, maestra y compañeros de carrera y de pedagogía. Muchas gracias, Shirley. Es que te veo como Saad. Decía que me parece muy importante que pudiéramos seguir participando, ampliar, digamos, el diálogo acerca de currículum, ampliarlo de una clase a como interclases. Y eso me parece muy interesante y muy importante. Agradezco a la maestra Adriana, que siempre desde hace mucho, que creo que desde la primera generación de la LEP, me invitó a dar una conferencia de currículum y a partir de ahí, bueno, ella me ha hecho muchas porras como experta de currículum, y la verdad es que yo solo soy fan, solo soy aficionada a esta temática que para mí es apasionante. Y lo que me resultó apasionante en un principio fue el poder reconocer que los profesores, yo como profesora de primaria que soy, los profesores no solo estamos para seguir lo que ya otros diseñaron, sino que nosotros también somos diseñadores de currículum. Y que en efecto no hay currículum sin el docente, sin la docencia. Entonces, para mí esto fue como este ganchito importante, y pues algo del bagaje que yo con el que me he enfrentado a esta tarea, se lo debo a la maestra Citlali Aguilar, doctora Citlali Aguilar, fallecida apenas el año pasado, tristemente, quien fue mi jefa en la Dirección General de Educación Normal. Y bueno, antes yo la había leído en las antologías de la UPN, dábamos clases con uno de sus textos, después me tocó que fuera mi jefa, pero ella también era de la Universidad Pedagógica y tristemente falleció. Entonces, pues yo le dedico a ella in memoriam esta sesión, y les invito a ustedes que la honremos con esta sesión. Una investigadora, ella de origen era bióloga, y pues se fue adentrando a la investigación educativa, y bueno, le tocó ser mi mentora sin querer. Muy bien, entonces, lo primero, yo quisiera decirles primero que no tengo una presentación como tal. He organizado sus preguntas en 3 bloques temáticos para poder cubrir esas inquietudes. Y la idea es eso, participar de un diálogo. Lo que yo planteo, pues, es mi punto de vista a partir de mis referentes, y muchos de ellos compartidos con mis estudiantes que están aquí, y que me da gusto que, bueno, no sé si ustedes se conozcan físicamente, pero bueno, pues ahora estamos compartiendo este espacio, este momento. El grupo que me acompaña son estudiantes de 5º semestre de la licenciatura en Pedagogía, y nuestra clase se llama Teoría Curricular. Entonces, estamos justamente en este diálogo. Una pregunta que me hacen es acerca de la lectura de Bolívar. Bueno, más que la lectura, es que Bolívar dice que es muy difícil conceptualizar el currículum y que incluso puede ser ocioso, no sé si lo dice él, es complicado y casi inútil tratar de definir el concepto de currículum. Y entonces me pregunta por mi punto de vista. Yo concuerdo con él, es muy complicado definir currículum. Yo creo que podemos hacer una definición
en función del estudio que queremos hacer o de para qué vamos a ocupar ese concepto de currículum. Y que entonces en ese caso pues iremos a los diferentes conceptos, a la discusión que hay en el campo, y entonces pues ahí haremos el análisis respectivo. Pero pues no hay una sola definición, la buena, la importante, la de a de veras definición del currículum, no la hay, porque esto es muy polisémico y además muy versátil, se puede ocupar en diferentes espacios. ¿Qué me parece a mí lo esencial de currículum? Y así como esto que podemos decir de manera coloquial, a mí me parece que lo esencial de currículum es que el currículum es lo que hace que la escuela sea la escuela, distinta a cualquier otra institución. Y los componentes importantes que hacen el currículum son sí, el profesor o el docente y los estudiantes, pero que están unidos por una intención, que generalmente esa intención está puesta en un documento. ¿Sí? Entonces, esa intención que está en un documento y que hace a esta relación, ese es el currículum. Pero ¿cómo lo definiría? Dependiendo, a ver, es un artículo el que voy a escribir, entonces, sobre currículum, bueno, podré discutir y decir, para mi currículum es tal cosa. Pero depende del sentido, depende de la intención que yo tenga o que tengan ustedes al hacer este escrito, ¿no? Si es parte de mi tesis, por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo hago le llamo como una experiencia de evaluación curricular, y claro que tenía que dar una discusión sobre currículum, y que este bagaje que les decía que es como una herencia de la maestra Sileli, bueno, me ayudó muchísimo para comprender justamente de qué se trata el currículum, y esto que es apasionante desde mi punto de vista. De ahí me voy a la pregunta acerca de la diferencia entre currículum formal y currículum real. Y una de las cosas que tratamos en el grupo de teoría curricular es que el currículum siempre es un campo de batalla, siempre es un terreno de tensiones que jalan hacia sí mismo, y que los profesores, los estudiantes, la institución educativa siempre está conviviendo con estas tensiones, siempre. Y entonces una tensión fundante es entre el currículum formal y el currículum real. ¿Sí? El currículum formal, sabemos, es lo que está escrito, ¿no? O sea, esto que es: maestra, bienvenida a esta escuela, va usted a dar la clase de historia, o va a dar la clase de tercero de secundaria, de historia, o el grupo de preescolar, aquí está el programa, ¿sí? Entonces, ese es el currículum formal, que también le vamos a llamar currículum prescrito, es lo que ya está prescrito, ya está, qué se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar, ya está ahí. Y el currículum real es lo que ocurre en el salón de clases a partir de esto que está previsto. ¿Sí? Es lo que realmente pasa, lo que realmente, ese proceso en el que pues, realmente los sujetos cómo traducen, cómo interpretan, cómo interpretamos esto que está prescrito, esto que está dicho, y lo que ocurre en el salón de clases, ¿sabes? Ese es el currículum real. Vamos a tener otras tensiones, otras dicotomías que van a estar así jugando, como el currículum visible o explícito y el currículum oculto, por ejemplo. Vamos a tener otras tensiones entre visiones diferentes, porque va a haber directores tal vez, o padres de familia, propios estudiantes, propios docentes, que van a pensar que, pues ya está, o sea, nada más hay que hacer lo que dice aquí, ¿no? Ya está aquí. Y va a haber otros que van a decir, no, pues es que eso que dice ahí no me alcanza. O están locos, ¿a quién se le ocurrió poner eso ahí? ¿Sí me explico? Hay diferentes interpretaciones, todo eso es currículum formal. Solo volvería para insistir que además el currículum, además de ser la característica distintiva de las instituciones educativas, también es como el elemento que está presente en todas las discusiones, en todos los haceres en la escuela, queramos o no. O sea, a partir de este currículum se puede alejar un poco, pero lo que centra a la institución es esto. Y entonces, las conversaciones de WhatsApp que tenemos entre los profesores casi siempre tienen que ver con el currículum,
¿cómo lo estás haciendo? Oye, ¿qué te parece si hacemos? ¿Por qué no hacemos tal cosa? La conferencia que moderó la maestra Adriana hace un momento tiene que ver con esa intención curricular, con lo que es currículum, ese fenómeno curricular. ¿Ok? Ahora, quisiera desglosar un poco dos o tres acepciones. Una es, a veces se ve como sinónimo currículum de plan de estudios, como si fueran lo mismo, o programa de estudios, ¿no? O sea, pareciera que fuera lo mismo. Y a veces así pasa, a veces sí se refiere solo a eso. Entonces lo podemos ver como ese documento ya oficial, ya validado, con todas las legitimaciones posibles o necesarias, como el currículum. A veces nos referimos a él. También podemos referirnos al currículum como un proceso, como ese proceso de desentrañar, de traducir eso que está escrito en una clase, en un curso, en una carrera, ¿sí? En los estudios que estamos llevando de la carrera en pedagogía a la carrera en psicología. Eso todo es también currículum, es este proceso. Siempre en consideración de lo que ya está escrito. Sí, porque pueden pasar muchas cosas en la escuela, pero que tal vez no se relacionan de manera significativa o importante con lo que ya está previsto en el plan de estudios o en el programa. Eso no sería curricular, ¿sí? Entonces, bueno, como ese proceso. Y una tercera acepción tendría que ver con un campo de estudio o un objeto de estudio. ¿Sí? Un campo de estudio, la teoría curricular, pues va a tener sus diferentes enfoques y pues bueno, podemos mirar al currículum, asomarnos al currículum como ese campo de estudio en el cual lo que menos hay son acuerdos, ¿no? A lo mejor algunos acuerdos. Cuando gusten, nos asomamos como a la visión de campo a partir de Pierre Bourdieu. A mí me gusta mucho, pero lo central que dice, a ver, existe un campo cuando hay algo en juego. Y si hay algo en juego es que hay jugadores, ¿no? O hay instituciones, agentes que están dispuestos a jugar ese juego, el currículum, en este caso. Y este juego, en este campo, va a tener aquellos que se abrogan como la autoridad de decir lo que es válido en el juego y los que digan, ¿por qué? ¿No? Que lo cuestionen. Entonces se van a dar los movimientos de la ortodoxia, los que dicen esto es lo correcto, y los que se oponen, que es la herejía. Lo cual normalmente volvemos a la idea de luchas, de una lucha, de un campo de batalla. Esas tensiones que están ahí jalando para su lado, la ortodoxia y la herejía. Y como dice Pierre Bourdieu, cuando esto pasa, no quiere decir que el campo se va a acabar, ¿no? Si hay desacuerdos, no quiere decir que el campo se va a acabar, al contrario, implica que los jugadores, los agentes, van a producir discurso. Hay una mayor producción de discurso, lo que afianza más el campo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese movimiento. Si quieren, en algún momento o en otra ocasión, profundizamos sobre ello, esta idea de campo de Pierre Bourdieu. Por ahora me iría a fuentes de currículum, que es algo que preguntan si existen más fuentes. Casarini menciona las socioculturales, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se mueve mucho de ahí. César Coll, que tiene un libro que se llama Psicología y Currículum, que si gustan los podemos compartir. Él dice que son 4 fuentes. Dice, un análisis sociológico, o sea, qué poner cuando alguien está haciendo el diseño curricular, de dónde obtener información, dice, es una fuente sociológica, una psicológica y la experiencia pedagógica. Entonces él nos habla de menos fuentes de las que habla Casarini. El análisis sociológico nos va a guiar en torno al contenido, al que enseñar de acuerdo al entorno social en el que se está. Eso sería como un elemento que aportaría el análisis sociológico. Otro, el análisis psicológico y el epistemológico. El análisis psicológico nos va a dar información sobre cómo aprenden los estudiantes y por lo tanto el cómo enseñar.
y la parte epistemológica también, ¿no? O sea, cómo se adquieren los diferentes tipos de conocimientos. Entonces, eso aporta el análisis sociológico, perdón, epistemológico. Y algo importante, algo que a mí me parece muy importante que menciona Cole es la experiencia pedagógica. ¿Sí? Esto que ha funcionado en la escuela a partir del hacer de los docentes y que es un saber importante y que no necesariamente es como parte de un análisis ya previo. Y me gustaría mostrarles un esquema de Antoni Zavala. No sé si mis estudiantes de teoría curricular ya lo han visto, pero es un esquemita del libro de la práctica educativa Cómo enseñar de Antoni Zavala, donde en la primera unidad, el primer capítulo de su libro, o tal vez el introductorio, nos muestra, hace un esquema de su principal propuesta y nos da este esquema. ¿Lo pueden ver? Shirley, ¿me puedes decir si se ve? Sí, sí se ve. Okay. Entonces, a ver si puedo subirlo un poquito. Sí, y ponerlo un poquitito más grande, Nando. Esto se han visto, ¿verdad? Ok. Entonces aquí, aunque Zavala no hace un libro sobre currículum, para él, perdón, tengo muchas notificaciones de YouTube. No encuentro la barrita que me permite subir y bajar. Creo que es del lado, se esconde luego del lado derecho, en el link. Ajá, pero no me aparece. O con las de la compu, del teclado. Ajá, se me lleva muy lejos. Responde. No te responde. O si no, dejarlo en el mismo tamaño que lo habías puesto. Ajá. Ah, tal vez. Del lado derecho, pero casi estás un poquito bajito. Sí, pero no sale. A ver. Tal vez regresara como estabas y era visible así. Sí. Está en un modo en que selecciona algo. Aquí. Bueno, ya no le muevo más para que la veamos. Y si gustan les comparto la fuente. Entonces, si pueden ver aquí arriba, ¿pueden ver mi cursor? Sí, Nancy. Sí, Okay. otra vez. Sí. Tenemos una fuente sociológica, dice Zavala. Tenemos una fuente sociológica que nos va a decir cuál es la función social de la enseñanza. Entonces aquí está una fuente de las que se plantean para el currículum. Del otro lado, una fuente psicológica que nos va a aportar la concepción del aprendizaje. Tanto la función social de la enseñanza como la concepción del aprendizaje son los grandes referentes para Zavala, a partir de los cuales analizar la práctica docente. Y esta concepción del aprendizaje nos va a ser un elemento para los criterios de enseñanza. Por lo tanto, él habla de una fuente didáctica. ¿Sí? Y del otro lado tenemos una fuente epistemológica que nos va a aportar objetivos y contenidos. A mí me parece que este esquemita es muy claro en términos de cómo aportan diferentes disciplinas para poder hacer lo que se cristaliza en la escuela, ¿no? Diseño curricular, digamos. Y que esto pues va a dar, lo que él propone son estas variables que están aquí abajito para analizar la práctica, pero eso ya escapa un poco de
idea, de nuestro tema. Entonces me interesaba aquí mostrar cómo se organizan estas fuentes sociológicas y qué van a aportar a el diseño de currículum, incluso a su evaluación. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir por ahora y tal vez más adelante volvamos a este esquema. Ok, entonces ahí está el asunto de las fuentes y que Zavala va a incluir una fuente didáctica, lo que nos lleva a más adelante, vamos a ver más adelante la diferencia entre el currículum y la didáctica. Por ahora, me gustaría, como parte del segundo bloque, hablar un poco justamente de el modelo curricular, lo que se considera como un modelo curricular y el asunto de la didáctica. Esto es sencillo. He de decirles que en nuestro programa y en lo que yo he visto no hemos hablado de modelos curriculares. Parece que para ustedes un tema que les propone el programa es características de los diferentes modelos curriculares. De esto no lo sé, eso no lo sé. Y como ustedes se van a sumar a ello, sería muy interesante que nos invitaran a ver cuáles son esos modelos curriculares que ustedes van a sondear. Lo que puedo decir a partir de la pregunta de qué elementos se deben considerar en un modelo de currículum, aquí con base en, me parece que es César Cole, él dice, a ver, son 4 elementos. 1, el qué enseñar, que son los contenidos. El segundo punto es cuándo enseñar. Y que no solo es, pues a los niños preescolares les enseñamos los colores, ¿no? Sino también tiene que ver con la secuenciación de esos contenidos, qué primero y qué después. Porque queda en el caso de la carrera de psicología educativa hablar de currículum en el tercer semestre y por qué para los de pedagogía queda en quinto y sexto semestre, ¿no? Ese es el cuándo enseñar, ¿sí? No solo que es en la licenciatura o en la secundaria o en la primaria, en el preescolar, sino que primero y que después. Esa secuenciación es importante. El asunto del cuándo enseñar. El tercer punto es cómo enseñar. Y ese cómo enseñar es justamente de lo que se encarga la didáctica. ¿Sí? Por lo mismo, por esta razón, didáctica y currículum no son lo mismo. Porque la didáctica se va a enfocar a uno de los puntos, quizá núcleo, corazón del currículum, pero no es todo. ¿Sí? Entonces, la didáctica se enfoca al cómo enseñar. Nos va a dar esa información de cómo enseñar. Y claro, o sea, si vamos a comenzar con, pues, por supuesto hay muchas discusiones, si vamos a comenzar con una lectura o comenzamos con una lluvia de ideas acerca de un tema, o si comenzamos con un problema, o si solamente decimos abran su cuaderno y escriban. Ahí les va, yo dicto, yo sé, ¿sí? Entonces, de eso se encarga la didáctica, que es justamente del cómo enseñar. Y el cuarto punto es una composición, ojo, del qué, cómo y cuándo evaluar. Sí, entonces esto está incluido en cualquier diseño curricular que esté más o menos completo, ¿sí? Podríamos meter ahí el para qué, ¿verdad? Pero lo principal son estos 4 elementos. Y hasta aquí, pues bueno, ya vimos algunas generalidades y ahora me gustaría ir como tercer bloque a las preguntas que surgieron respecto de la lectura de Schwab, que me parece a mí muy emocionante. A Schwab justamente les contaba de la maestra Citlali, lo leí en ese contexto, cuando estaba yo en la Dirección General de Educación Normal, en el que, por cierto, invitamos a la doctora Rosa María Torres a que nos diera algunas pláticas. En aquel momento, bueno, les cuento un poco para ubicar institucionalmente. En aquel momento, la maestra Citlali era la directora de lo que se llamaba
dirección de evaluación. Y en la dirección de evaluación, de la cual no emergían, sino que dependían dos departamentos. Uno era el departamento de control escolar y otro era el departamento de supervisión. Entonces, a mí ella me invitó o me aceptó, digamos, como jefa del departamento de supervisión. ¿Qué hacía el departamento de supervisión? Pues ir a las normales y ver cómo iban, ¿no? O sea, esta supervisión a las escuelas normales. Y en ese momento, ahí, pues la Dirección General de Educación Normal tenía una larga historia que había sido una institución nacional, ya se le había recortado con el programa de la modernización y la federalización educativa, se había recortado su ámbito de acción solo al Distrito Federal, y entonces institucionalmente, después gracias a la doctora Rosa María Torres lo entendí, había como una herida en la institución, en las personas de la institución, ¿sí? Después de ser los muy importantes que iban a las escuelas normales de todo el país, ahora solo estaba acotado su trabajo a las normales del Distrito Federal, y había otra herida que implicaba, bueno, una histórica que había llegado una administración, dicen ellos, de Monterrey, que se había llevado las plazas, ¿no? Que habían abusado, digamos, de la institución. Pero otra que estaban viviendo en ese momento era que las maestras que estábamos ahí, las directoras ahora, el personal directivo provenía de la pedagógica. Entonces había esa situación de, nos están invadiendo los de la pedagógica cuando la educación normal pues tiene una trayectoria histórica muchísimo más larga. Y entonces eso era algo de su inconsciente, algo que no se decía pero que estaba ahí oculto, ¿no? Entonces hubo un momento en que, pues bueno, la directora general de la pedagógica justamente, pero ahora en normales, dice, a ver, Citlali, directora de evaluación, me gustaría que se viniera todo el departamento de supervisión a esta área, lo que antes era el CONALTE, y que era el Consejo Nacional Técnico de la Educación, pero así nacional, y que ahora, bueno, pues era un espacio vacío. Y en ese contexto, a ver, pues vengan, vamos a ver el espacio, y nos cambiamos de un edificio normales, en este momento todavía está en lo que había sido el edificio de la Normal Super, la cual se cerró, me parece, en los 80, cuando se hizo el cambio a la licenciatura, no recuerdo muy bien los detalles, pero hubo una huelga de profesores o un movimiento ahí que duró mucho tiempo, y lo que hizo la autoridad fue, pues ya no van a estar en este edificio, y los mandó justamente, vean lo que es la historia, los mandó justamente a donde inició la pedagógica, donde están ahorita en Azcapotzalco. Entonces, bueno, de paso, la pedagógica inicia en Azcapotzalco, que es nuestra unidad ahora, y normales estuvo después en lo que fue la normal superior, y en ese momento, bueno, pues el departamento de supervisión estaba en un edificio escolar, no sé si la pinza se va a cerrar todavía, más que si era el de pedagogía, eso no me acuerdo, pero estaba en un edificio escolar, y entonces vénganse a este edificio bonito, ¿no? A estas instalaciones bonitas. Pero resultó que la dirección de evaluación tenía 4 departamentos del que dependía. El departamento de supervisión tenía 4 áreas. Y estas áreas, y pues bueno, eran 4. El problema con el otro edificio es que había 3 puertas, ¿no? Había 3 espacios. Y entonces no había manera de que 2 coordinaciones estuvieran juntas. No había manera. Y entonces buscaron que mejor la dirección, o sea, en lugar de tener ese espacio bonito que era para una dirección, pues estuviera como en un cubiculito ahí fabricado. Y es cuando, pues, platicando la maestra y yo vemos, es una situación en que cualquier cosa que digamos nosotros va a ser mal vista por ellos, ¿no? O sea, era una situación de nosotros y ellos. Y entonces, ahí, la maestra le dijo, digo, a lo mejor alguien que sea neutral, que pueda como desahogar esto, puede servir. Y ahí es donde entró la doctora Rosa María Torres, hoy rectora de la universidad. Y fue un curso muy interesante, porque pudo, aparte de hablarnos de currículum y de ponernos a Schwab, pudo ella como
lograr que las personas hablaran de estas heridas que estaban ahí, ¿no? O sea, ahora sé que son heridas, pero en ese momento no se veían. Y fue un trabajo muy importante, muy interesante. Y creo que este asunto de currículum, no sabes en qué momento te va a asistir, pero ahí está, o sea, y que ella va, y que bueno, ahí funcionó. Entonces, ahí nos metemos a leer a Schwab. Con Schwab, un asunto importante, al menos para mí, es recuerden, aunque este libro que ustedes consultaron es reciente, de Jimeno Sacristán, que me parece que es muy acertado, que hace como esta recopilación de documentos, el original es de 1969. Y es así como difícil porque se jala de un libro argentino, pero es un artículo estadounidense, ¿no? Entonces, vean ahí cómo algunos artículos que son relevantes, que son disruptivos en el campo, pues van a tener una importancia, de manera que hay que recuperarlos, que es también un efecto del campo. En 1969, lo que dice Schwab es, este campo está moribundo. Y él hace 3 críticas importantes, ¿sí? Que ustedes tienen en el artículo, no las voy a recuperar todas, pero porque la que me preguntan es el vicio de la abstracción. ¿Qué quiere decir Schwab con eso del vicio de la abstracción? Lo que está haciendo Schwab es considerar, o a mí me parece que es el parteaguas, para hacer una división entre un enfoque técnico del currículum y un enfoque práctico. Él pone como el cimiento. Después ya nosotros en teoría curricular leemos a Kemis y vemos que, bueno, ya ve el enfoque y ya nos da un panorama más amplio. Pero Schwab va a decir, aquí hay 3 problemas. ¿Por qué? Hay una excesiva confianza en la teoría. ¿Sí? Suponer, esto que ya está aquí, esto es lo único válido. Y esto que está aquí lo hicieron algunos que sí saben, y que fueron a la psicología y a la pedagogía, a la sociología, etcétera, que lo pusieron aquí, ¿sí? Y entonces Schwab dice, en este caso del vicio de la abstracción, dice, pero lo que es teórico, lo que ya está puesto en la teoría, casi nunca alcanza, casi nunca es suficiente, o casi nunca se amolda, se ajusta a la realidad que se vive. Sí, ese es el vicio de la abstracción, o sea, son esas grandes generalizaciones de cómo aprenden los estudiantes o de cómo se hacen las cosas, pero que no siempre van a tener su símil en la realidad. ¿Sí? Entonces, es lo que critica Schwab, esa excesiva confianza en la teoría. Más adelante, que es algo poco aplicable a lo concreto. Esto es un asunto muy importante. Esta relación entre la teoría y la práctica en el currículo. Es decir, muchas veces vemos, pues primero la teoría y luego la práctica, ¿no? Hay que llevar la teoría a la práctica. Y aquí vamos a ver que hay una relación distinta. Por un lado, esta excesiva confianza en la teoría es esa excesiva confianza en algo que, en ese discurso que se crea fuera de la escuela y que hay que aplicar al interior de la escuela. O lo que los maestros cuando nos ponen una reforma decimos, es que siempre los programas los hacen los que están en un escritorio y nunca se pararon en un salón de clases. ¿Sí? Ahí está referida esta excesiva confianza. Kemis va a decir, va a recuperar a Aristóteles, hablando de la lógica, de la razón técnica y de la razón práctica. Y entonces en la lógica de la razón técnica todo ya está escrito desde antes. Lo que a ti te toca es aplicarlo. Sencillo, ¿no? O sea, ya está. Los que sí saben ya lo dijeron. Tú lo aplicas. Como si fuera a hacer un pastel, ya está la receta y tú haces lo que dice la receta y tan, ¿no? Ya esa es la excesiva confianza en la teoría, que es la razón técnica y que Kemis va a decir, este es un enfoque técnico del currículum. En este enfoque técnico del currículum, el profesor, el docente, es un insumo más. ¿Sí? Es un instrumento, solamente. Y que si hace bien su trabajo, los niños aprenderán. Pero ya está aquí dicho lo que está bien. ¿Sí? Y se le va a evaluar al profesor a partir de si los niños recitan o replican lo que dice el plan de estudios.
Esa es una visión instrumental. Y entonces Schwab me parece muy importante porque llama la atención y dice, no puede ser solo eso. Y él aboga por una visión, por un enfoque práctico. Él menciona 3, práctico, casi práctico y ecléctico, ¿no? Y entonces en el práctico se queda, ya no nos habla del casi práctico y del ecléctico, ¿sí? Y se va a quedar ahí, pero pues, a mí me parece suficiente, porque lo que dice es, a ver, y aquí viene el asunto de la deliberación, que preguntaban también, ¿no? Porque el enfoque, de acuerdo con Kemis, es un enfoque práctico deliberativo. Vamos al tema de la deliberación. ¿Cuándo se habla de deliberación? ¿En qué contextos? Pienso, por ejemplo, en las películas estadounidenses que vemos, porque casi hay muy pocas en México que reflejen o que se refieran a juicios con un jurado, y el jurado tiene un momento para deliberar, ¿sí? Entonces la deliberación viene siendo como este diálogo para decidir si el acusado es inocente o es culpable. Y entonces es mucho pensar, ahí les sugiero, les recomiendo, bueno, no habla mucho, hay una película que se llama 12 hombres en pugna. No me nota yo ahí, no tengo un gran bagaje de películas, pero pues algunas sí, ¿no? Entonces nos ayudan como a comprender. Esa de 12 hombres en pugna se va al punto ese de la deliberación, ¿no? Y hablando de películas de juicios, una que salió apenas, al menos en Netflix, que es lo que yo veo, es El juicio de los 7 de Chicago. A mí me pareció muy buena película, se las recomiendo, pero no tiene mucho que ver con este tema. Solo porque es un juicio. Entonces, la deliberación tiene que ver con eso, a ver, ¿lo hago o no lo hago? ¿Hago esto o aquello? ¿Empiezo por aquí o por acá? Y eso lo hace el profesor. Porque además, un punto importante, el profesor todo el tiempo está tomando decisiones éticas que afectan a sus estudiantes. Todo el tiempo. No es que ahorita esté primero hablando con Shirley y luego con Bruno y luego con Adri y luego con X. Y luego así como que ordenados. No. Cuando estás en el grupo estás con todos al mismo tiempo. Y entonces ves que uno, y pienso, ahorita los ubico, me los llevo imaginariamente a un grupo presencial, y entonces estás viendo que el niño de allá está bostezando y este de acá también. ¿Qué haces? Mandas llamar a su mamá porque se está durmiendo en la clase, lo reportas con el director, le dices, ¿qué tienes? ¿Qué no dormiste bien? O cambias la actividad para que se despierten todos. Eso, tan sencillo, que no tiene que ver quizá con ningún contenido, eso es deliberación. Y eso es el profesor, un sujeto que está en el lugar, que tiene como muchos recursos para ir percibiendo la realidad y decir, ahora vamos para acá, ahora para allá, ahora para acá. Y eso no está en ninguna teoría. ¿Sí? Si comienzas, a lo mejor sí la didáctica te dice, a ver, primero, tal. Y además puedes ir a neurociencias o puedes ir a otras cosas que te van a dar una idea, pero en el momento tú tomas las decisiones. Y esa deliberación, ese enfocar la práctica, esta deliberación, enfocar al profesor como ese constante deliberador, eso me parece que es lo nodal, es lo que a mí me engancha con el currículum. Saber que no solo somos desarrolladores de currículum, que no solo somos los que tenemos que hacer lo que ya otros dijeron que está bien. ¿Sí? Ese es el enfoque práctico deliberativo. En eso consiste la reflexión, la deliberación. Y además hay una pregunta acerca de el eclecticismo reflexivo. Pues es mucho esto, ¿no? El eclecticismo, nace como una corriente filosófica que hay en los orígenes de la filosofía en Grecia, y había un grupo de los eclécticos que, pues bueno, consiste en tomar de las diferentes teorías filosóficas aquello que se acomode a lo que yo estoy pensando. Y creo que eso hacemos todo el tiempo, ¿no? Somos muy eclécticos de que ni nos enfocamos solo a una pedagogía o solo a una didáctica o solo
a algo, sino que vamos jalando de lo que se va presentando, como en una tienda, ¿no? Llevo en mi carrito aquello que creo que me va a servir, y ese es como el eclecticismo, es un eclecticismo, una forma de eclecticismo. Otra forma de eclecticismo fuera de la escuela es, por ejemplo, un eclecticismo religioso, ¿no? Creo que es muy característico de nuestra sociedad urbana en la Ciudad de México, que somos muy eclécticos. Aunque la mayoría somos católicos, pues hay cosas de eh, las filosofías orientales, que pueden ser religiones llamadas ateas, que nos sirven mucho, como el yoga, por ejemplo. Pero también puede ser que para que te vaya bien en tu negocio, pues tienes un Buda, ¿sí? Y habrá otras cosas que tomes de otras religiones, es un eclecticismo. Sí, entonces, bueno, pues en eso consiste el eclecticismo, y lo mejor es que bueno, que hay una reflexión, no solo es porque, sí, aquí como que no es solo que andas buscando que le copias a los otros, sino que es a partir de cómo le hago para que mis estudiantes comprendan mejor algo, cómo le hago para que se sientan más seguros, o cómo le hago para... Entonces podemos ir buscando. Y ese es el papel del profesor. Ahora, vemos estos dos enfoques. Para nosotros los hemos puesto como enfoques: el enfoque técnico, el enfoque práctico deliberativo, y Kemis va a mencionar otro, que es el enfoque emancipatorio, acuérdame, pero lleva otra palabra. Crítico. Crítico emancipatorio, que va un poco más allá del salón de clases, que tiene que ver con la relación entre la escuela y la sociedad. Si realmente la escuela cumple la función de transformar la sociedad, ¿sí? Y ahí surgen también muchas investigaciones. Y una noticia para los estudiantes de teoría curricular y para ustedes también, que en la maestría en educación ambiental también tenemos una clase de currículum que se llama diseño curricular y práctica docente. Y entonces, en la revisión que hacíamos en la semana pasada, uno de los estudiantes nos lleva a que son 4 enfoques, no solo los 3 que hemos visto, sino 4, y que hay un enfoque postcrítico. Tomen nota porque ya estoy buscando información sobre ello, chicos. Les voy a mandar una lectura, pero un enfoque posterior al crítico, ¿no? El postcrítico, en el que se hace como una revisión, una mirada, una incorporación de diferentes puntos de vista de la diversidad social, cultural, etcétera, que tiene que ver con mirar el currículum como un texto, ¿no? Y como un texto que esté escrito desde diferentes puntos de vista. Y entonces, la verdad es que también está como muy, muy emocionante este asunto. Pero bueno, eso queda así como para una siguiente sesión. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cómo evito entonces si hay un problema en el enfoque técnico, que es una excesiva confianza en la teoría y que hace generalizaciones sobre el cómo se aprende? Me preguntan cómo evito eso, esa generalización, cómo lidiar con ello. Déjenme leer la pregunta. Ya me perdí. ¿Pueden leer la pregunta, la que comenta la maestra Nancy, de cómo evita ella la generalización? Por favor, chicas. Así está. A ver, no, tranquilos, ya la encontré. Retomando a Schwab, en su práctica docente, ¿cómo evita el caer en una generalización de que todos aprenden de la misma forma? Pues no sé si lo evito, pero lo intento. Y eso depende de el grupo con el que esté. Cuando es un grupo de primaria, fui maestra rural, y entonces en el grupo de primaria teníamos una asamblea, ¿no? O sea, muy estilo Freinet, y a partir de ello, ese es un elemento. O por ejemplo, cuando intento en los primeros meses, primer mes que llego a la escuela multigrado y que quiero leer con los niños de sexto de primaria la primera lección del libro de ciencias naturales, que era sobre ecología, ahí al tratar de leerlos y querer traducirles, me di cuenta de que
no tenía nada que ver. Que los niños podían saber mucho de ecología porque pues, están en el campo y saben que hay relaciones, pero con ese lenguaje que estaba en el libro, no funciona. Entonces, si hubiera hecho caso a la autoridad educativa, en este caso la inspección escolar, que ya tenían elaborados unos exámenes y entonces aplicar esos exámenes y yo ajustarme a que los niños repitieran lo que dice el libro para poder contestar exitosamente esos exámenes, pues era una opción, pero yo no opté por ello. O sea, cierren el libro, veamos otra cosa, ¿no? Hablemos, sí, de la naturaleza, pero no a través del libro. No sé si me explico. En el libro lo que viene es una generalización, que ya se supone, ya se sabe, o ya se tiene ahí, que es cómo se aprende, qué se tiene que aprender. Y pues no funcionaba en ese contexto, ¿no? Acá con mis estudiantes, por ejemplo, en el caso de teoría curricular, algo que intento, algo que me gusta es incorporar sus intereses. A partir de que ellos se propongan qué van a escribir, de qué les interesa hablar, y en función de ello, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces, la unidad que está terminando para nosotros fue, le llamamos un bloque temático en un curso, en un programa que lo titulé Teoría Curricular, un programa para armar, y que vamos armando sobre la marcha. La unidad que acabamos de terminar fue análisis de películas. Y ellos propusieron las películas. Aquí están, pregúntenles. Las películas y el análisis, qué se va haciendo. Y entonces yo parto de que aprendemos en el diálogo, a partir de un conflicto cognitivo, ¿no? Y conflicto cognitivo, por supuesto, son las preguntas que plantean ustedes. Ahí está, ahí hay posibilidad de aprendizaje. No hay aprendizaje sin conflicto, desde mi punto de vista. Y creo que, pues bueno, intento. No parto de que todos aprenden de la misma forma y todos tienen que saber lo mismo. Sin embargo, tampoco puedo, como profesora, decir, ay, cada quien aprenda, ¿no? Como cada quien aprende diferente, pues cada quien. Y ya al final todos tienen 10, ya, ¿no? Creo que pues no, tampoco iría al otro extremo, a menos que fuera necesario. Pero, de preferencia, bueno, dialogamos, en un diálogo en el que incluimos las preocupaciones, intereses, inquietudes personales, teoría y reflejos de la realidad, como pueden ser las películas o pueden ser otro tipo de cosas, novelas, diferentes posibilidades. Lo intento y eso es con este grupo de teoría curricular. Es diferente cuando trabajé con un grupo de quinto y sexto de primaria en una escuela cristiana, ¿no? Es diferente cuando estoy al frente de un grupo de licenciatura en educación preescolar o primaria, los que teníamos antes, bueno, todavía tenemos algunos de la LEP, es diferente cada vez. Y pues sí, informarnos un poco de cómo aprenden estos estudiantes, porque tampoco voy a inventar el hilo negro. Me conviene más que me empape de información para poder tomar mejores decisiones, o al menos decisiones que me hagan sentir mejor conmigo misma, ¿verdad? Y no cargar con la culpa de, oh, no les estoy enseñando lo que dice el programa, ¿no? ¿Qué tal si entra ahorita el director y ve que estoy hablando de esto que no está en el programa? O o al contrario, el que no me importa lo que te interese a ti, tienes que aprender solo esto que yo te digo, ¿no? O sea, siempre están esos extremos. Y bueno, creo que terminé con esto y me gustaría, nada más que no hay mucho tiempo, pues escuchar sus puntos de vista, comentarios o otras preguntas. ¿Alguno de mis compañeros busca alguna aclaración o más detalle en alguno de los bloques? Sí, yo. Gracias, maestra. Digo, sus palabras, toda su explicación abre un panorama en la vida real, en la práctica, y justamente en esto que usted está comentando de lo último, hablando de evaluación, ¿cómo es que todas estas decisiones impactan al docente? Como usted dice, pues si hay pruebas y, por ejemplo, en algún momento reflexionamos de
esa prueba que se aplicaba en las secundarias, en las primarias, para definir qué escuela era la mejor de la región, de la zona, ¿no? De la supervisión. ¿Cómo impacta estas decisiones que va tomando el docente para darle esta versatilidad al currículum en estas evaluaciones? ¿Cómo se generaliza el conocimiento de tal forma que se vea que los chicos aprenden? Porque pues estas decisiones pudieran sonar en algún momento unilaterales, ¿no? Como bien lo mencionaba. Entonces, ¿cómo se ve este resultado en el transcurso del tiempo? Gracias, Helen. No sé si comprendí muy bien la pregunta, pero qué bueno que nos ubicas en el asunto de la evaluación. Vamos a ver que algo que predomina en nuestro sistema educativo nacional sigue siendo un enfoque técnico instrumental, desde la autoridad. ¿Sí? Por eso estas evaluaciones estandarizadas, esta generalización de que todos los niños de quinto de primaria de todo el país, independientemente de sus condiciones, tienen que saber esto. Y los vamos a evaluar. Y el único culpable de que no ocurra esto, el maestro. No el plan de estudios. ¿No? Ya no dicen, no es la prueba, no es el plan de estudios, es el maestro. O sea, tantas vacaciones que tiene, ¿no? No hace nada, no se capacita, no. Y entonces, bueno, no sé si recuerdan, pero como con estas evaluaciones estandarizadas en las que hubo una resistencia magisterial, pues se criminalizó a los maestros, ¿sí? Y además así como con una visión de, a ver, si un obrero trabaja 8 horas, ¿por qué los maestros tienen 4 horas solo para este grupo? ¿Sí? Entonces, por supuesto, la evaluación va a jugar siempre un papel importante en el desarrollo del currículo. De manera que estudiantes de prepa, ¿no? A lo mejor de secundaria, el maestro de física empieza a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, etcétera. Va a venir en el examen. Y de esa respuesta depende la atención de él. Sí, bueno, tomas notas. ¿No? Sí, el asunto de la evaluación es muy importante. O saber si me van a evaluar. Y fíjense, he puesto este ejemplo en otros espacios. Cuando di clases en un grupo, en una escuela particular cristiana, en la supervisión nos pedían hacer una gráfica de frecuencia de error a partir de los exámenes bimestrales de los estudiantes. Entonces dices, o sea, nada más ¿en qué se equivocaron más? Visión técnica, visión instrumental del profesor. ¿Cómo te puedes sacudir esto? Pues te lo puedes sacudir medianamente, ¿no? Cuando yo trato de hacer partícipe a mis estudiantes de su evaluación, ¿sí? Pero además poner las reglas del juego desde el principio y poder flexibilizar dependiendo de las circunstancias. Pero si va a haber, no sé si la maestra Adriana, que ahora es coordinadora de docencia, dice, lo siento, pero aquí va a haber exámenes departamentales y todos los alumnos de teoría curricular tienen que aprender esto, pues bueno, por más que me la quiera sacudir, no lo voy a hacer porque estoy en la institución. No sé si me explico. No puedo irme como por la libre y decir ahora, teoría curricular se va a tratar de esto que no está en ningún programa, pero que yo digo. No sé si me explico. Y la evaluación va a hacer que ellos se pongan su calificación solitos ya. No, o sea, esta atención es importante. Y pues no vamos a lograr abolir una visión técnica por completo, nunca, ni solo meternos a una visión crítica, ¿no? Entonces, es siempre como que estás negociando, estás deliberando. Entonces, ¿cómo le hago ahora? ¿Cómo sobrevivo en la institución? Porque podría ser muy disruptiva, tipo la Sociedad de los Poetas Muertos, y ya nada más me dura el trabajo un año, ¿no? Se acaba ahí. O seguir en la institución y cómo modificar, dialogar al interior de la institución como para mover cosas. Entonces, como pueden ver, es apasionante. Si lo vemos desde el currículum, que es algo que siempre pasa. Y por último, comento esto. Todo lo que ocurre en la institución tiene que ver con el currículum, pero no siempre es consciente.
no siempre lo sabemos. No decimos, ahora hablemos del currículum en su versión, y mira, me gustaría que ahora, no, vamos resolviendo sobre la marcha, estudiantes y docentes, estudiantes y estudiantes, docentes y docentes, y después, si es necesario, pues bueno, lo vemos desde el currículum. Pero, aunque siempre está en juego, siempre está el asunto, el currículum en juego, no necesariamente es algo explícito. Gracias, maestra. Sí, muy, muy claro. Gracias. Gracias, Gil. ¿Alguien más gusta? Incluso aquellos de pedagogía, de alguna aclaración, incluso duda de mis compañeros también. Gracias, doctora. Pero bueno, yo algo que quería decir era que siento que gracias a esta parte como de enfocarnos en la evaluación, es como ahí podemos notar un poco en qué enfoque, ya sea técnico, instrumental o que era crítico, el que se va a evaluar, aunque haya una descripción de que es importante que el alumno cumpla estas competencias para que sea tal, o sea, aunque se persiga incluso como una teoría humanista o cognitivista, a la hora de evaluar creo podemos ver como la estructura real de un currículum, porque la parte de resultados siempre creo es muy importante, en qué resultados queremos encontrar y aparte qué resultados sí vamos a resaltar, porque no vamos a resaltar aquellos que no nos sean funcionales, porque considero que incluso el currículum, me gusta mucho esta parte que es lo que hace distintivo a las instituciones educativas, pero también un currículum persigue fines políticos, económicos, también puede perseguir fines de educacionales, humanistas, pero la parte donde qué vamos a evaluar, qué vamos a resaltar, a qué cosas ya está tan conductivista, ¿no? A qué cosas le vamos a dar estrellitas, tanto a maestros que nos dan resultados como los queremos, subimos salario, damos ciertas accesibilidades, y aquellos que no, ni siquiera considerarlo, y hasta esta parte, en algún momento vimos que un profesor luego deja de ser perfeccionista y se convierte en técnico, y hasta esta parte pues que ni es como ni lo decía tal cual hay. Sí, ya no aburrir esto, sino que es orillado a que sea técnico, a que evalúe nada más ciertos enfoques, premie nada más ciertas actitudes. Es importante lo de la evaluación, y muchas gracias por resaltarlo en este espacio. Muchas gracias a ti, Shirley, porque es así, puede haber en el plan, en lo escrito, en lo prescrito, una gran filosofía humanista, etcétera, aunque ojo, incluso me parece que en el actual idea de nueva escuela mexicana, sí, una idea humanista, pero que solo enfoca al estudiante, no al docente. ¿Sí? No hay un trato humanista hacia el docente, al menos no en la estructura. Y que me parece así como, a ver, o sea, ampliemos nuestro humanismo, vamos a incluir también al profesor, que también tiene carencias, que también tiene necesidades, que también es parte, vive un proceso, que tiene un género, que tiene una familia, que, sí, no solo es el sueldo y la eficiencia. Entonces, bueno, sí, creo que eso falta. Pero bueno, puede estar un enfoque humanista con una filosofía muy bonita en el papel, pero lo que se evalúa es así. ¿Sí? O sea, ¿cómo evalúas el humanismo con un examen de llenar ovalitos? Di clases en prepa abierta, igual era mi pregunta. A ver, pintura, literatura, ¿llenando ovalitos la evalúas? O sea, hay mucho más ahí, ¿no? Y cómo la evaluación se convierte como en ese legitimador de lo que sí es válido y de lo que no lo es. Y por lo mismo no me parece ocioso que haya una resistencia de parte de los docentes a decir, no, cuando docentes, grupos de docentes, movimientos magisteriales, oigan, están privatizando la educación, ¿no? Recordarán cuando también con la desaparición de Luz y Fuerza, hubo manifestaciones que dijeron, es que se está privatizando la luz. Y mucha gente, no es cierto. Y ya después nos estamos dando cuenta de que sí. Igual en el caso de la educación, se está privatizando.
No, y sí está pasando esto. Igual el asunto de la evaluación, ¿cuál es la forma más sencilla para decir la educación pública no sirve? Pues a través de evaluaciones duras. Y entonces eso le abre la puerta a que las instituciones particulares, como cobran más, como se enfocan, desde mi punto de vista son muy cosméticas, se enfocan a los exámenes, solamente a pasar los exámenes. No es el caso de todas, ¿verdad? Y ahí no quiero caer, o a lo mejor caigo en el servicio de la abstracción, pero sí es mucho su esencia de solo enfocarse al examen y a que los niños resuelvan preguntas como vienen en el examen, y entonces eso las hace más eficientes. Y entonces hay que acabar con la escuela pública para que todo sea particular. Cuando la visión de los particulares, de las universidades primarias, preescolares chiquititos, es que son negocios. No es el mover, bueno, sí en algunos casos, para que nuestro país salga adelante, para atender a los niños. Casi nunca. Y sí, hay casos. Pero bueno. Como ven, a mí me emociona mucho esto. El problema es que tengo una junta ahorita a las 3, entonces, pues les agradezco mucho su atención. No sé si... Sí, Maestra. gracias. Gracias, maestra. Yo no voy a Gracias. comentar algo rapidísimo perdón, y la interrupción, pues gracias, Nan, porque nos abriste como una gran profesora que eres y que te admiro y que, bueno, también seguramente, bueno, quienes han estudiado contigo, pues lo ven, ¿no? Y pues lo aprecian también, pues nos abriste una mirada, ¿no? Para voltear a ver el currículum como debe, con todos estos ejemplos, ¿no? Con una claridad, ¿no? En la que nosotros pues nos quedamos con precisiones, para entonces irnos ahora sí al diseño curricular, ¿no? Y bueno, el punto central es el currículum, es lo que hace a la escuela, ¿no? También esta parte de que motivar a los estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes, a que no se queden solamente con el discurso, ¿no? Como dices, que están los teóricos, ¿no? Mucho de lo que también trabajamos en las clases es que ellos se movilicen, porque ellos también son productores de discursos, ¿no? Que reflexionen, que aporten, ¿por qué dice eso Casarini, ¿no? ¿Por qué dijo esto Paladino, ¿no? ¿Por qué dice esto Ángel Díaz Barriga, ¿no? Entonces, creo que también es impulsar y esta mirada también tan importante que nosotros tenemos que considerar en el caso de la materia de currículum, del docente como deliberador, no solamente como un mero instrumentador, ¿no? Es decir, en este enfoque práctico deliberativo, no solamente es un instrumentador de un programa, no es un agente de cambio, ¿no? Y así nosotros, pues también estamos formando agentes de cambio, ¿no? Profesionales de la educación. Y pues agradecerte, muchísimas gracias, Nancy. No sé si quieran comentar algo los muchachos, las chicas, y pues agradecerte. Adelante, hijo, por favor. Bueno, buenas tardes, profesora. Yo, como he visto, ¿usted cómo rescataría la importancia, por ejemplo, de esto que habíamos mencionado de lo que se enseña que no está dentro del currículum formal como tal, de la importancia de enseñar más allá de lo que nos dan los planes de estudio? ¿Qué tan importante es? Porque en mi experiencia con muchos profesores desde la educación básica, lo encuentro yo una experiencia muy rica cuando encontramos un profesor que va más allá de ese enseñanza de lo que viene en el libro, ¿no? Y que a veces incluso sale totalmente, bueno, no completamente, pero sí parcialmente de contexto y nos transmite otros conocimientos, otras experiencias. Entonces, ¿cómo lo rescataría usted? Yo creo que se trata de confiar en el profesor. Confiar en que el profesor además confíe en sí mismo. Mira, una anécdota. Llego como maestra rural, escuela, 40 kilómetros de la cabecera municipal, tenía que caminar 4 horas, eran tenía que caminar como 1 hora, 4 kilómetros,
y para llegar a la escuela. Y entonces, bueno, pues ahí en las primeras semanas me acerco a los niños, trato de tocarles su cabeza y la reacción de ellos era, ¿sí? Desde el práctico. ¿Qué te dice eso? Eso no está en el plan de estudios. Eso no está en el libro de texto. Eso no está en la boleta. Pero ¿qué me dice? ¿Qué pasa? Y entonces voy por un libro en la biblioteca, que sí llegan los libros a las escuelas rurales, a muchas de ellas. Un libro que se llama Córrele, de Patricio y se me olvidó el otro caricaturista. De lo que les dice es, cuando veas que te van a pegar, córrele, ¿no? Así sea tu mamá, tu papá, córrele. Si están enojados y ves que, córrele. Marta Romo. Y entonces, porque cuando me tuvieron confianza, me contaron que en efecto el maestro que llegaba antes de mí, o sea, que estaba antes, llegaba en el camión de las 10 y se iba en el de las 12. Entonces, si todavía, o sea, el camión pasa a 4 kilómetros, ¿no? En la carretera. Hacer el camino y luego regresarse para tomar el camión de las 12, ¿cuánto tiempo estaba en el salón de clases? ¿Y a qué iba? A pegarles. Por eso esa reacción, por eso esa desconfianza. Entonces, no está en el plan de estudios, no está en el programa, pero era necesario, yo lo sentí, es de sentimiento, sentí que era necesario hacer una pausa y hablar de ello. ¿Sí? Y darles confianza. Y entonces, en efecto, o sea, es más allá o es menos del currículum, más allá del currículum, no sé. Pero es un problema del que había que hablar con los niños. Y además era importante para mí que me tuvieran confianza que yo no iba a hacer eso. Y que no se vale que nadie lo haga. ¿Sí? Entonces, por eso creo en la confianza en el profesor. Nuestro sistema educativo es de lo que desconfía. Enfocan todas las reformas a querer cambiar lo que está acá, como si eso modificara las realidades escolares, como si eso aboliera las desigualdades sociales, como si eso resolviera la discriminación que se instila y que es el currículum oculto y del que estábamos hablando hace un momento en teoría curricular, como si con eso ya se resolviera. Y pues nada más es un adorno político, estas muchas reformas. Y alguien preguntaba, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los docentes? Pues hay, primero, la reacción de los docentes, otro cambio. Apenas estamos entendiendo lo que habían mandado y ya viene otro cambio, ¿no? O sea, entrevisten ahora a profesores de primaria. Están trabajando con 3 reformas diferentes al mismo tiempo. ¿Cuál es su reacción? ¿De rechazo? ¿Quién no? ¿Quién de rechazo? Ya me cambian y después de todo me cambian el juego, me cambian el terreno de juego y de todas maneras voy a perder. ¿Sí? Desde esa visión. Pero ¿qué hace que los maestros sigan a pesar de todo eso? Ese es el maestro que queremos. Y mi sobrina dice, tía, tengo una maestra, segundo año, tengo una maestra que me encanta, es normalista, dijo, me encanta, me gusta ir a las clases. Yo creo que eso era suficiente para darle una medalla. Creo que ni quiere ir a la escuela porque su maestra es maravillosa. Ya, la hicimos, funcionó, pero ¿cuántas son? ¿Cómo le va a ella en las evaluaciones? No sé. No sé, porque tampoco se le pregunta al niño, generalmente. Se le examina, pero no se le pregunta. ¿No? Por ejemplo. Entonces, bueno, sí creo que a mí me parece muy importante formarnos muy eclécticamente, a partir de nuestros intereses, lo mejor que podamos y confiar en ese feeling que tenemos, que sí es válido y que nos vincula porque vamos a tomar las mejores decisiones o las decisiones que consideremos mejores por el bien de ese grupo con el que estamos. Estoy segura, y lo vi en las caras de mis estudiantes cuando los llevé a la escuela rural. Ya no se querían regresar. Un niño te toca. Hay que ir. Sí, lo haremos. Bueno, seguiré platicando mucho con ustedes. Espero que haya otro momento, pero ahorita tengo una reunión y ya. Muchas gracias. Nada que disculpar, estoy muy muy contenta, estoy encantada en este diálogo. Lamento que haya acaparado la palabra, pero pues habrá otros momentos para
para dialogar. Ahí nos invitan a ver lo que sepan, lo que aprendan ustedes de modelos curriculares. Claro que sí. No sé si se lo vamos a compartir a la maestra Nancy, se lo prometemos, y también a nuestros compañeros de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad UPN 095, tiene el honor de extender la presente constancia a la maestra Nancy Virginia Benítez Esquivel por su brillante entrevista conferencia del tema Currículum, Reflexiones en la Práctica, dirigida a los estudiantes de la UPN 095 de las licenciaturas en Psicología y Pedagogía, Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020, Educar para Transformar, y firman la maestra Laurita Valdespino, coordinadora de Pedagogía, el maestro Rodrigo, coordinador de Psicología Educativa, y el doctor Nicolás Juárez Garduño. Te haremos llegar tu constancia, querida Ana, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también. Seguimos en comunicación. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por la carrera. Ustedes se preparan. Bye. Bye, Nan. Muchas gracias.